Entonces ya buenos días, profesor Cristian, y bueno, todos los profesores o padres de familia que estén aquí conectaditos, bienvenidos. Entonces, bueno, profe Cristian, le doy la palabra para que su merced nos presida en la oración y bueno, aquí para aprender mucho de lo que usted nos pueda compartir el día de hoy, pues como autor de este libro tan importante, tan valioso, además que estuvimos haciendo el estudio de todos los capítulos aquí con el equipo docente de Homic y fue una gran bendición. Entonces es un privilegio poder contar con usted en este cierre del club de lectura. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme participar también de este espacio, saludar a todas las personas. ¿Qué tal si primero oramos y le damos la bienvenida al Señor, verdad? Señor, te damos gracias por este espacio, gracias Señor por esta linda comunidad que has desarrollado, Señor. Te pedimos que nos des hoy un espíritu abierto, Señor, un oído atento a tu palabra, que podamos escucharte. Bendice, Señor, este espacio y que podamos mejorar cada día más en la enseñanza de estos niños, Señor. Te pedimos que estés abriendo nuestro corazón para que estas verdades queden plantadas en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Primero que nada, quiero agradecer a Melissa por este espacio y por dirigir este hermoso movimiento de Homic. Muchas gracias por también estar leyendo el libro. Créanme que es la primera y casi que única, yo creo, comunidad educativa que está estudiando el libro de esta manera tan profunda. He visto algunas de las clases y definitivamente muy pocos se sientan a desarrollar el libro, a explicarlo, a que toda la comunidad esté clara en los niveles de integración o comentar como lo hicieron con lo de los días de la creación, comentar y ampliar todo este conocimiento. Me parece muy bonito, ¿verdad? Y muy agradecido por todo lo que han hecho con el libro. Entonces, agradecerles por estar acá y también por toda esta atención que le han puesto a desarrollar todo el tema de integración bíblica. Aquí son las 6 de la mañana, así que me hicieron madrugar. A esta hora, más o menos, ya casi que estaría saliendo para mi trabajo. Yo entro a las 7 también, entonces tengo que estar antitos siempre para abrir todo. Y yo también trabajo en una escuela y un colegio privado cristiano que tenemos aquí en Alajuela, Costa Rica. Se llama Instituto Pedagógico Caminantes, que es su casa. Si algún momento andan por acá en Costa Rica, mi casa y mi colegio están, si acaso, a 5 minutos del aeropuerto. Entonces, con todo gusto, les extiendo una invitación para que nos puedan visitar. La otra noticia que quería contarles es que por un momento pensé que no iba a poder participar, ya que para esta semana estamos en la semana 39 de gestación de mi esposa, de mi primer hijo. Se llama Andrés, pero como que no quiso nacer en esta semana y entonces va para la próxima. Entonces, si Dios lo permite, estamos a días de perder nuestro sueño, digo sueño de dormir y de estar, todos me han recomendado duerma muchísimo porque se viene una temporada, un par de meses de desvelarse, pero estamos muy contentos, muy agradecidos con el Señor, muchas gracias. Estamos muy agradecidos con el Señor por darnos esta oportunidad de tener nuestro primer hijo. Entonces, creo que en días, si no me equivoco, así en caso extremo, muchísimo, de este lunes en 8 ya técnicamente estaríamos chineando. Entonces, muy agradecido con el Señor por esta oportunidad y ahora voy a tener el privilegio de no solo enseñar a niños y a jóvenes, sino de poder enseñar a mi propio hijo y creo que eso es o sea, va a transformar completamente mi manera de dar clases, entonces espero que viene una nueva etapa. Quería compartir hoy con ustedes, tal vez repasar algunos aspectos muy importantes. Creí que iba a estar la otra semana en Colombia,
De hecho, la otra semana hay un evento muy importante que organiza también la Asociación de Colegios Cristianos, que se llama La Educación Cristiana Avanza. Pensé que iba a estar ahí, pero debido a lo que les acabo de contar, ¿verdad? Que todavía no ha nacido nuestro bebé, pues entonces voy a estar de manera virtual o tal vez alguien me pueda sustituir en esta enseñanza, pero les recomiendo mucho que vayan. Va a estar una estadounidense que se llama Debbie McCullough, que es escritora también de libros de integración. Es una eminencia, es como una de las personas más relevantes que está escribiendo ahorita de integración bíblica. Así que yo les invito a que puedan buscar la información a través de Axi, que ojalá puedan aprovechar ese espacio. Es para todos un espacio para aprender muchísimo más de educación cristiana y muy importante que va a estar, esta vez va a estar muy enfocada en integración bíblica. Y aparte de que también va a ser el segundo lanzamiento del libro, hay muchos, yo sé que tal vez leyéndolo encontraron algunos errorcillos, pero eso siempre pasa en lo que es la primera edición. Ahora estamos sacando la segunda edición, que ya viene con muchos detalles corregidos y más bonito. Entonces, si todavía no tiene el libro, porque de hecho no hay ahorita, no hay libros de este Transformemos la Educación, pero a partir de septiembre, ya después de este evento que sería octubre, ya pueden conseguir el libro también en la editorial Hidekel, ahí mismo en Colombia. Entonces, les queda más cerca a ustedes que a mí, ¿verdad? Yo estoy aquí en Alajuela, Costa Rica. Quería repasar un poquito acerca de algunos aspectos importantes del libro, ampliar un poquito algunas de las cosas y recordar también otros aspectos que nosotros mismos estuvimos compartiendo. Creo que en marzo fue que estuvimos juntos, creo que sí fue marzo, pero entonces en marzo que estuvimos compartiendo, creo que es el Día del Maestro en Colombia, entonces estuvimos compartiendo allá. No sé si todos tuvieron la oportunidad de compartir en ese momento, pero también recordar algunas cosas que son importantes. ¿De acuerdo? Creo que lo primero, si tal vez me permiten compartir, para compartir una presentación, una Sí, definición. señor, ya. Muchas gracias. Permítame, ay, permítame nada más ponerla. Vamos a hablar de integración bíblica y creo que lo primero que tenemos que recordar es la definición de integración bíblica, la definición que propone el libro. Dice, es un proceso intencional y planificado que revela la cosmovisión bíblica cristiana y los contenidos del currículo mediante estrategias de enseñanza-aprendizaje dirigidas a la renovación de la mente. Primero que nada, vemos características que ya ustedes desarrollaron, creo que en la clase pasada, que era qué significa que sea un proceso, qué significa que sea intencional, qué significa que sea planificado. Pero lo más importante de esta definición es la palabra revela. Y eso quería hablarles un poquito hoy. La cosmovisión bíblica revela quién es Dios, revela la cosmovisión bíblica. Y venimos acostumbrados de tal vez una forma, no voy a decir que equivocada, porque nunca enseñar la Biblia va a ser equivocado, pero venimos enseñando de una manera equivocada o creyendo que si un estudiante está inmerso en historias bíblicas y que se aprende versículos de memoria, que ya por ese hecho, este niño va a comenzar a desarrollar una cosmovisión cristiana. Y no pasa así. Y entonces yo tengo una pregunta, ya me operas a poner, no, tal vez aquí sí la tengo. Sí, aquí la tengo, la presentación. Tengo una pregunta. ¿Se puede vivir en un ambiente cristiano y no tener una cosmovisión bíblica? ¿Se puede vivir? Tal vez si alguien quisiera contestar, un ejemplo. ¿Se puede vivir en un ambiente cristiano y no tener una cosmovisión bíblica? Ana María, Sí, buen día. buen día. Eh, Creo que sí, porque
se vive en medio de ambiente religioso y hasta se puede ser teólogo, pero pues no estar en la expresión misma de lo que es Dios y la vivencia de quién es Dios. Ujú, perfecto. Stephanie. Yo también creo que sí se puede, porque para mí, pues digamos que el ser cristiano, pues sí, digamos que tiene sus formas, sus creencias, su cultura, pero pues cuando hablamos como de cosmovisión cristiana, es toda una verdad, no solamente en la parte de cómo soy en la iglesia con otros, sino con el conocimiento, por ejemplo, bueno, digamos, un área específica, digamos, matemáticas o todo el conocimiento es científico. Solamente hay una verdad y si en un ambiente, en una familia cristiana, pues se tiene apartado lo que es el aprendizaje científico con el conocimiento de Dios, ahí no hay una relación entre cosmovisión cristiana y pues vivir un ambiente cristiano. Ajá, bien, muchas gracias, Stephanie. Meli. Y gracias. Bueno, yo definitivamente creo que sí, porque vivimos en un mundo secularizado. Sí, además un mundo que se ha encargado de sacar a Dios de todo, de la cultura, de la educación, de la política. Los principios bíblicos y los principios cristianos no están inmersos en absolutamente nada de la cultura. Entonces, pues hemos sido permeados con eso. Nosotros, aún así, como cristianos, todavía seguimos muchas veces viendo a Dios como algo de la iglesia, del domingo, ¿sí? Del estudio bíblico, del devocional y el resto de nuestras actividades cotidianas, muchas veces no las vemos también a través de la cosmovisión bíblica cristiana, porque la cosmovisión pues es algo como dicen, ¿no? Como esos lentes a través de los cuales se ve el mundo, y esos lentes son la palabra de Dios. Entonces, sí, definitivamente, si no somos conscientes de la importancia de la cosmovisión, pues vamos a estar como con esa división, ¿no? Sacro-secular, que lo llaman también. Excelente, muchas gracias por sus respuestas. De hecho, ahorita que ustedes dicen, me sorprendió, creo que fue Ana María que dijo, inclusive hay gente que es teólogo y no vive en una cosmovisión bíblica. Se puede vivir en un ambiente cristiano, se puede hasta conocer mucho de Biblia, mucho de contexto de Biblia, pero no necesariamente eso nos hace vivir con una cosmovisión bíblica. Creo que de hecho el hecho de vivir en una cosmovisión bíblica no significa que usted se sepa de memoria muchos versículos, no significa que una persona entienda mucho del contexto en el que se escribió un libro. Vivir en una cosmovisión bíblica significa que mis pensamientos, que mis paradigmas están regidos por la palabra de Dios. Y por eso vemos personas que tal vez conocen de la Biblia, pero no viven principios bíblicos. Es más, se saben los principios bíblicos, pero no los viven y no los aplican en todo lo que hacen en su casa. Y eso es producto del dualismo que el mismo humanismo nos enseña. Se puede vivir, se puede en la vida de una persona religiosa, se puede vivir haciendo lo que nos da la gana de lunes a sábado, pero el domingo sí levantamos nuestras manos al Señor, pero el lunes comenzamos a vivir una vida completamente aparte. Uno de los problemas que tenemos los cristianos es que nos cuesta conectar el domingo con el lunes, que nos cuesta comenzar a aplicar lo que aprendemos, nos cuesta comenzar a aplicarlos en el día a día. Y el ejemplo que yo traía para ustedes está en Primera de Samuel 2, 12, 36. Bueno, voy a leer primero el 2 y voy a leer el 12. Habla acerca de un profeta, un sacerdote, y era un sacerdote que tenía a cargo todas las grandes faenas que tiene un sacerdote, tiene muchísimo trabajo. Yo la verdad no me considero como muy escritor, pero a veces me dan como, aquí en Costa Rica usamos la palabra ramalazos, que son lapsos, momentos en el que uno escribe, y escribí un pequeño texto que se llama ¿Qué tiene que hacer un sacerdote? No, ¿qué hace un sacerdote en su tiempo libre?
porque yo decía, no, es que a estas personas les queda fácil hacer un par de cositas. No, leyendo Levítico descubrí que definitivamente tenían mucho trabajo, tanto trabajo que tenían que repartírselo y probablemente en un día no alcanzaban a hacer todo lo que realmente tenían que hacer aparte de sus sacrificios diarios. Entonces, imagínense todo lo que Elí tenía que hacer. Elí tenía que estar pendiente de enseñanza, tenía que estar pendiente de la salud del pueblo, tenía que estar pendiente de recibir las ofrendas, tenía que estar pendiente de muchas cosas y se sabía todos los protocolos, se sabía toda la ley, se sabía todo el tejimaneje del tabernáculo, conocía todo el contexto que había, conocía todas las fiestas judías. Pero lo interesante es que en su casa no se vivía con una cosmovisión bíblica. Si leemos 1 Samuel 2:12, dice, los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente: cuando alguien ofrecía sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor de 3 dientes en la mano y mientras cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero o en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De esta forma trataban a todos los israelitas como iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio, dame carne para el asado del sacerdote, pues no te va a aceptar, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Y habla muchísimo más acerca del pecado de los hijos de Eli, se llamaban Ofni y Finés. Habían sido criados, en la casa del sacerdote, del sumo sacerdote. Habían sido criados corriendo por el templo, estaban acostumbrados a todas las fechas importantes, estaban acostumbrados a todo lo que se vivía en el templo, pero no tenían una cosmovisión bíblica. Eran niños que conocía, sabía que tenía todo el protocolo, qué había que hacer, cómo recibir una ofrenda, sabían qué era lo que tenían que decir. E inclusive dice que se acostaban con las mujeres que llegaban al templo. La Biblia los describe como perversos. Eran perversos. Y no podemos decir que el mundo los crió el sacerdote. Era la persona que representaba a Dios aquí en la tierra. Y llegaban sus hijos y hacían lo que les daba la gana, se comían la carne de los sacrificios. Qué falta de respeto, diríamos ahorita. Qué falta de respeto, qué falta de todo. Pero no tenían una cosmovisión bíblica. Por otro lado, dice la Biblia más adelante, en 2 veces. Primero en el 18, dice, el niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de tela de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Más adelante el 26 dice, por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Y la Biblia nos enseña paralelamente la historia de un joven que había sido ofrendado literalmente por su mamá para que estuviera sirviendo siempre en el templo, y era la historia de Samuel. Teníamos paralelamente los hijos del sacerdote y un muchacho que estaba sirviendo en el templo, que también comenzó a desarrollar su vida, a aprender todo en el templo. Y bueno, ya ustedes conocen la historia, saben que los hijos de Elí terminan muertos, al igual que Elí, y Samuel termina siendo el profeta de Israel. Entonces esto nos enseña que sí se puede vivir en un ambiente cristiano, pero no necesariamente a una persona se le ha sido revelado cuál es la cosmovisión cristiana. Y también el ejemplo de un niño que sí recibió toda su educación cristiana, pero ese, a diferencia de los otros 2 hermanos, o los hijos de Elí, este niño sí recibió una revelación
de todo lo que estaba haciendo, una revelación de quién era Dios. Y aparte de eso, recibió un llamado y recibió un propósito en medio de eso. Y yo creo que esto es muy importante para nuestras vidas porque como profesores estamos únicamente creando ambientes cristianos o estamos procurando que un estudiante tenga una revelación de la cosmovisión bíblica. Enseñar Biblia no garantiza que un estudiante vaya a tener una cosmovisión bíblica. Eso depende de muchos aspectos. Inclusive uno de los más importantes es que cuando en la casa están enseñando principios bíblicos y una cosmovisión bíblica, cuando en la iglesia están también reforzando esos principios bíblicos y en el colegio y en la escuela también, entonces el estudiante comienza a desarrollar ese pensamiento, llamémosle pensamiento cristiano, comenzando a ver cuáles son los límites, comenzando a ver paradigmas dentro de la cosmovisión, pero todo cambia el día que ese estudiante tiene una revelación de quién es Dios. La revelación lo cambia todo. Entonces, como profesores, la pregunta es, ¿estamos únicamente desarrollando espacios cristianos o estamos procurando intencionalmente que el estudiante tenga una revelación de quién es Dios? Creo que es una buena pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? Que nos mueve, nos hace pensar o verla, inclusive ver la integración bíblica de una manera diferente. No se trata de meter versículos, historias bíblicas simplemente por hacerlo. Se trata de que la misma creación, que el mismo currículo pueda llevar a un estudiante a que se le revele quién es Dios. El problema es que muchos profesores tratamos de hacer el trabajo que le corresponde al Espíritu Santo. Tratamos de redarguir, tratamos de obligar a un estudiante que tenga un pensamiento, pero nosotros no somos nada efectivos comparados con lo que el Espíritu Santo puede hacer. El Espíritu Santo sí puede cambiar nuestra mente, puede transformar y renovar, dice la palabra del Señor, renovar completamente nuestros pensamientos. Y nuestras clases deberían estar dirigidas a eso. El objetivo principal recuerda que es intencional, tiene un objetivo principal que es la transformación de la mente de una persona cuando se le revela quién es Dios. Porque cuando yo entiendo quién es Dios, cuando yo entiendo quién es Jesús, propósito comienza a llegar a mi vida. Un nuevo llamado comienza a llegar a mi vida. Viene a mi mente la imagen de Pedro. Pedro dice, sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, bueno, y tú eres Pedro, y sobre ti voy a edificar mi iglesia. Porque aquel que le es revelado quién es Dios, aquel que le es revelado quién es Jesús, es una persona que recibe llamado y recibe un propósito. Entonces, la integración bíblica tiene que estar dirigida a que un estudiante le sea revelada la cosmovisión bíblica y que también adquiera llamado y adquiera propósito. Y eso ya lo vuelve un poquito más complicado, ¿cierto? ¿Verdad? Y ahora no se trata únicamente de introducir un versículo en un planeamiento, sino que se trata de una vida de testimonio. Se trata de una vida que enseñe, una vida que modele, una vida que transforma. Y por eso nos incluye a nosotros como profesores cristianos. Hace poco recibí una noticia, precisamente es ahí de Colombia, que realmente me preocupó y me puso muy, muy, muy triste. Y me di cuenta de que una editorial española comenzó una editorial secular, ¿verdad? No es una editorial cristiana. Comenzó a ponerse en contacto con muchos colegios cristianos para que ofrecerles un currículo con integración bíblica. Y gracias a Dios, digamos, está ampliándose, gracias a Dios está ese recurso, pero me dio mucha tristeza saber que personas que no son portadores del Espíritu Santo, personas impías, estén haciendo el currículo que nos corresponde a nosotros hacer. Eso me preocupó tanto porque con lo que acabo de decir, con lo que llevo desarrollando en este tiempo, entonces cualquier persona puede hacer una integración bíblica.
Cualquier persona puede poner un currículo mientras tenga las herramientas correctas. Hoy en día creo que la integración bíblica se volvió más fácil con ChatGPT. ChatGPT le puede poner a usted un versículo, le puede dar una historia bíblica que le sirva, pero eso no garantiza que un estudiante vaya a tener un llamado, vaya a tener un propósito. Puede ser, no digo que no, pero hay mayor efectividad, es más significativo cuando una persona que ama al Señor, cuando una persona que le ha sido revelado quién es Dios, puede hacer una integración bíblica. Eso sí marca una gran diferencia. Vea que cuando estuvieron repasando los cuadros de integración bíblica, yo puedo llegar a hacer un cuadro de integración bíblica aquí en Costa Rica y otro profesor puede hacer otro en Colombia. Es más, un profesor que no tiene a Jesús en su corazón puede hacer un cuadro de integración bíblica con ayuda de ChatGPT. Ni siquiera tiene que conocer la Biblia, puede hacerlo, pero estoy seguro de que mi cuadro es diferente al cuadro de esta persona, porque mi cuadro ha sido inspirado por el Espíritu Santo específicamente para un grupo de estudiantes. El cuadro de él simplemente fue que lo diseñó, preparó, salió con la tarea de hacer integración bíblica. Esta otra editorial sacó la tarea de hacer una de tantas integraciones bíblicas que podemos hacer, pero eso no garantiza que haya sido inspirada por el Espíritu Santo y hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Así que si ven esa editorial por ahí, mejor estudiense el libro, hagan ustedes sus propias integraciones. Siempre pongo este ejemplo. ¿Qué tal si yo llegara donde un pastor y le digo, pastor, aquí tengo 50 predicaciones para que usted le dé a su iglesia? Aquí están, se las entrego. Yo oré, el Señor me inspiró con esto, es un libro que saqué con 50 predicaciones. ¿Qué tal si usted durante un año le da estas predicaciones a su iglesia? Creo que el pastor, muy agradecido, diría, muchas gracias hermano, gracias por las predicaciones, voy a leerlas, voy a tomar algunas en cuenta, pero estoy seguro de que ninguno tomaría las 50 y las daría como vienen planteados ahí. Pero ¿por qué? Si le están ahorrando el trabajo al pastor, ya el pastor no tiene que preocuparse en la semana para poder estar pensando y orando al Señor para que Dios le dé un mensaje para el fin de semana. No sé, yo creo que aquí hay un pastor, ¿verdad? Creo que fue el que habló de los días de la creación. Yo a veces predico en mi iglesia, normalmente cada 15 o cada 22 días, y considero tan difícil el trabajo de tener una enseñanza buena, bien estructurada, bien estudiada, todos los fines de semana. Eso es un trabajo fuerte, es un trabajo digno de admirar. Yo puedo hacer un par de predicaciones, pero estar un año predicando, Dios bendiga a las personas que hacen eso. Es bastante difícil, hay que estudiar muchísimo. Pero aunque yo le dé las 50 predicaciones, el pastor me va a decir, no, yo voy a hacer mis propias predicaciones. ¿Por qué? Porque yo no conozco la iglesia que él pastorea. Yo no conozco las familias, yo no conozco los niños que están ahí, yo no conozco la economía de esas personas que están ahí, no conozco los problemas que ellos enfrentan. Y estoy seguro de que el pastor, cuando está escribiendo su mensaje, pues no es que está pensando en una persona en específico, pero él está diciendo, bueno, hay que enseñar más acerca de esto. Estas personas tienen que aprender a entregarle su economía al Señor. Estas personas tienen que aprender a darle su vida. Estas personas tienen que hacer esto. Y con base a conforme va visitando a las personas y los va viendo y los va conociendo, con base a eso se hacen los mensajes. Puede ser que tome en cuenta uno mío, pero no necesariamente haría una predicación o repetiría todas mis predicaciones. Un poco, pero se va a sentar y va a orar y va a decir, Señor, ¿cuál es el mensaje que quieres darle a mi iglesia este fin de semana? Ahora, si un pastor hace eso con sus ovejas, ¿qué nos hace pensar de que si un profesor cristiano recibe una integración bíblica, esa es la única que tiene que dar? Sí, es que es más fácil. Claro, sí es más fácil. Es más fácil que me den a mí los versículos, más fácil que me den a mí una idea, algo que yo deba desarrollar. Es más difícil sentarse a pensar y decir, Señor, ¿cuál es la clase que quieres que estos niños tengan hoy? ¿Cuál es la verdad bíblica que quieres revelar hoy a este estudiante? Eso sí es difícil y yo sé que es más trabajo y más trabajo que no se lo pagan a uno.
pero lo hacemos con todo el amor del mundo, porque eso es lo que Dios nos llamó a discipular, no nos llamó únicamente a enseñar, a dar versículos de la Biblia, no, nos llamó a discipular a todas las personas. Y eso implica que cada estudiante que nosotros tenemos es nuestro discípulo. Y estamos ahí trabajando y estamos a veces hasta regañándolo, llamándole la atención, tratando, haciendo juegos, actividades. Casi que nos falta ahorita ponernos una nariz roja y comenzar a hacer malabares para que no se aburran. Pero hacemos eso para poder llevar una palabra que tenga revelación a ellos. Y esa es la primera idea que quiero llevarles. La integración bíblica da revelación de quién es Dios, y eso les da un llamado y les da un propósito, y es nuestro trabajo. Precisamente creo que el martes, si no me equivoco, fue que no sé si estuvieron también conectados, que Axi tuvo un webinar con un escritor muy conocido que se llama Darren Miller. Es escritor de un libro muy famoso que se llama Discipulando las Naciones. Si no lo ha leído, yo le invito a que lo lea. Es un libro muy, muy bueno. Y estaba hablando este escritor acerca de cosmovisión bíblica. Y él mencionó algo que está dentro de sus más recientes publicaciones, en un artículo que se llama Los 3 libros de la revelación. Y él estuvo hablando un poquito acerca de eso en el webinar, y hablaba acerca de que estos 3 libros son el libro el libro de la revelación, el libro de la realidad y el libro de la razón. Entonces él decía, estos libros son la forma en la que Dios se revela a una persona. Dios se revela a través de la revelación. Bueno, el libro de la revelación lo llama, el libro de la realidad y el libro de la razón. Esto, para resumirlo, digamos, en palabras más sencillas, es el libro de la revelación, es el libro de la Biblia, el libro de la realidad es la creación como tal, y el último que mencioné, el libro de la razón, pues precisamente es la razón, lo que nosotros pensamos. Y cuando yo escuché esto, me sorprendió muchísimo, porque si nosotros analizamos nuestros niveles de integración bíblica, los que hemos desarrollado en el libro, que esos lo obtuvimos también de la editorial BYU Press, que eran niveles de integración bíblica, me sorprendió mucho porque ustedes recuerdan, son 3 niveles los que nosotros planificamos, y cada uno de esos niveles se divide en 2 y hacen 6 niveles y un séptimo nivel que sería el nivel 0. Entonces el nivel 0 es nuestro testimonio, es conforme nosotros vamos contando a los estudiantes cuál es nuestra relación con el Señor, qué es lo que el Señor nos habla. Por eso ese lo dejamos un poquito aparte. Pero si nosotros analizamos el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, recuerde que el nivel 1 es un nivel muy bíblico, porque son comparaciones con la cosmovisión bíblica y ejemplos bíblicos particulares, ¿verdad? Del tema que nosotros estamos integrando. Este nivel 1 nos habla acerca de la Biblia y nos permite profundizar todos los aspectos bíblicos e historias bíblicas y ejemplos de la cosmovisión bíblica. Si pasamos al nivel 2, nos vamos al de servicio de adoración. Es un nivel muy enfocado en la creación y cómo todo lo que Dios creó, nosotros lo tenemos en administración para poder bendecir a otros. Entonces en este nivel se analiza mucho cuáles son los recursos que nosotros tenemos, que Dios nos ha permitido tener para poder ayudar a otros o para poder bendecir al Señor. Es un nivel muy enfocado en la creación. Y si nos vamos al nivel 3, es un nivel donde hay mucho pensamiento crítico. Analizamos cuál es una premisa humanista, la desarrollamos, decimos, las personas allá afuera piensan así, pero la cosmovisión bíblica nos dicta a pensar de esta manera y comenzamos a desarrollarlo.
Cuando Darren Miller hablaba acerca de esto, mi corazón vibraba porque yo decía, bueno, gracias a Dios por la revelación que ha dado a muchas personas y que gracias a Dios pudimos desarrollar en el libro que escribimos. Pero habla acerca de que el nivel 1 es un nivel que nos permite ampliar nuestro conocimiento bíblico, que nos permite desarrollar la Biblia. El nivel 2 es un nivel que nos permite analizar la creación y tener el pensamiento de servicio y de adoración. Y el nivel 3 es un nivel muy dedicado a la razón. Eso quiere decir que los niveles de integración bíblica también llevan a un tema, al libro de la revelación, al libro de la creación, o al libro de la realidad y al libro de la razón. Por eso es que la integración bíblica bien desarrollada produce revelación. Porque Dios se revela a través de su palabra, porque Dios se revela a través de la creación y Dios se revela también a través de la razón y del pensamiento que tenemos. Hacer que un tema pase por la integración bíblica es lo que desarrolla una revelación completa de Dios, del carácter de Dios. Por eso creo que les invito a que hagan sus integraciones bíblicas, hagan sus cuadros de integración, comparta sus cuadros de integración con otro profesor, pídale ayuda a otro, porque es ahí donde está la riqueza de la revelación de Dios. Por eso tenemos que hacer integración bíblica y con niveles y todas las herramientas que nosotros tenemos. Algo que a mí me sorprende es, hay muchas personas que tal vez cuando se acercan a un taller mío o algo, y cuando hablamos de principios bíblicos, los principios bíblicos es una herramienta con la que yo me crié. A mí me enseñaron con principios bíblicos. Es algo de los 90s. Es más, yo soy del 90, entonces digámosle que es de los 80s. Y la gente dice, no, es que esa es la forma antigua en la que se hacía integración bíblica. Ahora es más pensamiento crítico. Pero yo, en lo que he estudiado todo este tema de integración bíblica, me he dado cuenta de algo, y es que ninguna estrategia y ninguna herramienta anula lo antiguo. Todo es como bloques que van uno encima de otro, se van poniendo, y cuando hablamos esto del humanismo, de la creación, caída, redención, o cuando hablamos de Dios, propósito, humanidad, orden moral, todo podemos juntarlo con un solo. Y por eso ahorita cuando Darren Miller hablaba de estos 3 libros de revelación, todo calza perfectamente. Porque no es que Cristian Quesada sea muy bueno, que qué bueno que escribió todo eso. No, pues, vea, yo le voy a ser sincero, yo todo eso me lo he robado. Bueno, a mi esposa no le gusta que diga eso, pero entonces que lo he adquirido con enseñanzas, porque todo lo que vimos de humanismo y de cómo llevar los 101 verdades bíblicas, yo mismo lo aprendí de Chris Overman en México. Lo aprendí ahí y logré ponerlo encima de, mira, esto calza perfectamente con estos niveles. Cuando aprendí los niveles, mira, esto calza perfectamente con los principios. Ahora aprendo esto de la revelación, y esto calza encima de los niveles. Porque no es que nosotros descubrimos la integración bíblica, sino que Dios va revelando poco a poco la integración bíblica, y eso es lo bonito, que es una construcción. Es un todo, es la sabiduría eterna del Señor enseñándonos cómo enseñar su palabra. Entonces sigan investigando integración bíblica. Yo les aseguro de que por más que usted investigue integración bíblica, el principio de mayordomía nunca va a dejar de pasar de moda. El nivel 2 nunca va a dejar de pasar de moda. Entender alguna de las 101 verdades o 99 verdades de la cosmovisión bíblica no va a pasar de moda. Todo contribuye con la revelación de Dios. Volviendo al tema, yo no podría darle las integraciones bíblicas a usted, o podría, pero no sería muy bueno que usted agarre mis integraciones bíblicas y únicamente las repita, porque cada estudiante es diferente, cada estudiante tiene una necesidad diferente. Y eso habla el último capítulo, en el que en estos últimos 3 años, 4 años, he tenido la oportunidad de enseñar a muchos chicos que son autistas. Nosotros tenemos un colegio cristiano y es muy pequeño. Mi colegio es muy, muy, muy pequeño. Imagínense que ahorita somos 60 estudiantes, somos 10 profesores.
Y nuestra premisa es siempre, o lo que vendemos, es que tenemos grupos pequeños. Precisamente, solo se abren 10 cupos para cada uno de los grados y solo tenemos un nivel, o sea, una clase por grado. Solo tenemos un séptimo, solo tenemos un octavo, solo tenemos un noveno y un grupito de escuela que solo se abren 6 cupos. Somos un colegio pequeño, no solo porque nuestro colegio en infraestructura es pequeño, sino también que creemos que con un grupo pequeño de 10 personas podemos ser más personalizados en la enseñanza que damos. Debido a eso, han llegado muchos niños con problemas de aprendizaje y no necesariamente somos una escuela de enseñanza especial, pero sí nos llegan muchos estudiantes con problemas de aprendizaje. Y ahorita casi el 15% de nuestra población, el 15% de 60, son autistas. Y hay autistas tal vez un grado más alto, otros tal vez un poquito más, que la condición no les afecta mucho, no les incomoda mucho, pero siempre tienen ese pensamiento. Y lo interesante es que Dios nos mandó a enseñar su palabra, Dios nos mandó a que nosotros podamos ser partícipes de esa revelación que un estudiante tiene, pero no todos los estudiantes son iguales. Me ha pasado que no toda la integración bíblica que yo hago para un séptimo me va a servir para el siguiente séptimo. Una vez tenía un grupo de undécimo, venía se fueron sumando estudiantes, se fueron yendo, pero cuando llegaron un décimo, un día un profesor me dijo una observación, me dijo, qué interesante que todos estos niños vienen de familias separadas, todos venían de familias divorciadas y algunos ni siquiera conocían o tenían una relación con su papá. Y eso cambia, porque su percepción de Dios cambia porque no han tenido un papá o no tienen un papá presente. Vienen de familias destruidas, familias en las que se tiraban el teléfono mientras hablaba el papá y la mamá, se gritaban de todo. Entonces, yo no puedo llegar y decir, sí, Dios es el Dios de familia, porque ellos dirían, pues, de otras familias, pero de la mía no es en mi caso. Más que en nuestro colegio, no todas las familias son cristianas, de hecho son minorías las familias cristianas creyentes que van a la iglesia. Hay algunos que dicen que son cristianos y uno les pregunta, ¿ya se bautizaron? Sí, cuando yo estaba bebé me bautizaron en la iglesia católica. Y uno dice, ¿a qué iglesia se congrega usted? No, yo no me congrego en ninguna iglesia, yo soy de la iglesia de Cristo. Tengo 20 años de no asistir a una iglesia. Bueno, hay que ver qué clase de cristianos pues son. Pero no hay que juzgar, pero eso es el tipo de población que nosotros tenemos. Cristianos que no son de iglesia, cristianos, algunos que sí son de mucha iglesia. Ahorita tengo 2 hermanos que son hijos de pastor también. Así de variado es como tenemos nuestra población. Y las necesidades de cada uno de ellos son completamente diferentes. No todos los niños de 15 años tienen la misma problemática. No enfrentan los mismos problemas. No todos los grupos. Por ejemplo, ahorita tengo un grupo de octavo que es terrible. Terrible. Es el grupo más... Viera qué grupito. Pero bueno, todos son papás que tienen una característica, andan defendiendo a sus hijos. Usted les da una queja y más bien el que termina mal es uno. De que una vez me dijo una mamá, es que ustedes no se ganan el respeto de los estudiantes, como que si tuviéramos que ganarnos el respeto, ¿no? Yo tengo una posición, una autoridad que Dios me dio. Y según ellos teníamos que ponernos la nariz roja y hacer malabares para que, ganarnos la atención y que ya me gane el respeto. Que no lo podemos regañar porque eso nos resta a nosotros autoridad. Ese tipo de pensamientos, yo creo que por eso es que ese grupo es tan complicado, ¿verdad? Los papás son los que hay que castigarlos y en lugar de los estudiantes, decía mi papá, de los papás hay que darles paleta, hay que pegarles por las pompas, porque son los que hay que castigarlos, porque son ellos los que tienen ese pensamiento. Y las necesidades de este octavo definitivamente no son las mismas que tenían el octavo del año pasado. Y a como va el séptimo, muy probablemente no van a ser las necesidades de ese séptimo tampoco. Porque cada niño es diferente, cada mente es diferente, cada grupo es diferente.
¿Y qué nos hace pensar que nuestra integración bíblica debe ser siempre igual? Que yo diga, ya planifiqué mi integración bíblica en este 2025, para el 2026, control copy, control V. Y ya tengo la del 2026. Tiene una integración, pero no necesariamente va a ser la que un estudiante necesita. Además, en el caso de ustedes que están completamente personalizados uno por uno, sí se necesita hacer una integración diferente. No va a ser lo mismo con un niño de un año a otro niño de ese mismo año. Van a ser, porque son una familia completamente diferentes. Por eso es que necesitamos aprender a hacer integración bíblica. Entonces, yo les invito a que ustedes puedan seguir desarrollando sus integraciones bíblicas. No se cansen, no se aburran, no se entristezcan, no se desesperen. El Señor siempre nos va a estar dando nuevas ideas, va a estar refrescando nuestras clases, va a estar refrescando todo lo que nosotros hacemos con cada uno de los estudiantes, y Dios nos va a utilizar para poder hablar a cada uno de esos niños. Recuerde que el secreto está en no llevar un conocimiento de ciencias, no enseñar que 2 por 2, no enseñar que las vocales. El secreto está en enseñar la cosmovisión bíblica para causar una revelación en cada uno de estos niños. Y por último, quisiera compartir esta frase que es también con la que cierro el libro y siempre cierro todas las enseñanzas que doy, y es que se acerca un gran avivamiento, y ese avivamiento va a empezar en las aulas de nuestros colegios, va a empezar en nuestras clases. Ese avivamiento empieza en nuestros planeamientos. Así que me gustaría orar, y antes después quisiera hacer estos últimos minutitos, una sesión de preguntas, pero quisiera orar para que el Espíritu Santo esté presente siempre en nuestras clases, ¿de acuerdo? Señor, te damos gracias infinitas por tomarnos en cuenta, por ayudarnos a participar de este plan perfecto que tienes, tu propósito, Señor, que es llevar tu palabra, tu evangelio a las demás personas, Señor, en este caso a los niños y a los adolescentes, Señor. Gracias por permitirme ser parte de este proceso, de este llamado, Señor. Yo te doy la gloria a ti, Señor, y te entrego mi corazón, te entrego todo lo que yo sé, te entrego todas mis herramientas, todo lo que hago, Señor, yo te lo entrego a ti. Yo te pido, Señor, que me estés inspirando, que me estés dando inteligencia, sabiduría, discernimiento, espíritu de revelación y del conocimiento tuyo, Señor, para que yo pueda entender este propósito y pueda comunicarlo a los otros niños, Señor. Ayúdame a pensar actividades, ayúdame a desarrollar estrategias, ayúdame a enseñar de una manera que propicie una revelación de quién eres tú, Señor. Yo te pido que te muestres, que te manifiestes en medio de mi clase, de la enseñanza que estoy dando, Señor. Ayúdame para que el Espíritu comience a moverse en medio de esa conversación, en medio de esa casa, en medio de la lección que estoy desarrollando, Señor. Que tu Espíritu esté comenzando a traer libertad a las mentes de los niños, Señor. Que tu Espíritu esté trayendo sanidad en medio de mi clase, Señor. Yo te entrego mis planeamientos, mi currículo, Señor, para que tú te muevas en medio de ellos con libertad. Ayúdame, Señor, a pensar a esas experiencias de aprendizaje para que cada uno les sea revelado quién eres tú, Señor. Yo te pido que mis estudiantes no salgan únicamente conociendo muchísimo de matemática, de español, de estudios sociales, de inglés, Señor, sino que salgan con una convicción de lo que les ha sido revelado, de lo que tu Espíritu les ha estado hablando a cada uno de ellos, Señor. Yo bendigo a cada uno de los profesores que están aquí, a los padres de familia en sus casas, Señor. Los bendigo con discernimiento, sabiduría, Señor, espíritu de revelación y del conocimiento tuyo, para que puedan enseñar a esos niños, para que puedan formar carácter, para que puedan acercarlos aún más a ti, Señor, y que cosmovisión bíblica sea desarrollada en sus mentes, no solamente como un recuerdo de algo, sino que sea desarrollado como una manera de vivir, como un estilo de vida, con paradigmas claros en su mente, Señor. Te pido que la transformación de sus mentes comience
desde que están recibiendo nuestras lecciones, Señor. Bendecimos a estos estudiantes, Señor, atamos todo espíritu que quiera robar esta generación, que quiera robar su mente, que quiera venir a poner distracción en ellos, Señor, sino que los bendecimos con revelación, con paciencia, con amor, Señor, con gozo en cada una de las aulas, y que podamos siempre seguir disfrutando y compartiendo del privilegio de poder enseñar y discipular las naciones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Quisiera aprovechar estos minutos a ver si alguno tuviera alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, algo que les haya gustado de las enseñanzas que han tenido. Bueno, inicialmente, profesor Cristian, muchas gracias. Sí me gustaría que de pronto algunas de las docentes de HOMIC, cómo ha sido, pudieran contar cómo ha sido ese proceso de implementar, de aplicar todo lo que hemos aprendido en este tiempo del club de lectura. Sería algo muy interesante, y también para aquí el profesor Cristian, el autor del libro, poder dimensionar de verdad la profundidad y la importancia y el valor y el impacto de ese libro que Dios le llevó a escribir. Las herramientas han sido muy interesantes. Ahorita en la siguiente etapa, con la coordinadora académica, vamos a tenemos la otra semana una reunión, vamos a establecer unas plantillas también, sí, para que nuestros profes puedan usarla, y ella pueda hacer como esa revisión también de esas integraciones, porque pues nuestros profes hacen sus planeaciones, pero bueno, vamos ahora a ser más intencionales también con la planeación de la integración bíblica. Entonces, pues por ahí veo que Lorena, precisamente nuestra coordinadora académica, está levantando su manita, entonces te escuchamos, Lore. Buenos días para todos. Buenos Bueno, días. muchísimas gracias, Cristian. La verdad que ha sido una experiencia muy bonita este tiempo. Te cuento que yo vengo de hacer tema de integración bíblica, entre muchas comillas, en colegio presencial. Y la verdad que era, bueno, ahora le llamo el nivel cero, ¿cierto? No estábamos tan mal en ese colegio porque estábamos pues allí únicamente con el tema de los versículos. Y solamente era integrar un versículo y ya, para de contar. Pero ahora ver este proceso como tan avanzado, tan organizado, ha sido una bendición porque uno le abre el panorama a muchas cosas, y pues uno ahora como coordinador académico pues ya puede revisar y tiene bases. Entonces eso es lo que me ha gustado aquí de todo este proceso. Gloria Muchas a Dios, qué gracias. bueno, qué bueno. Bueno, Paola, nuestra profe de ciencias, ella estuvo en la capacitación que tú nos diste presencial. Bueno, Muy Paola, te bien. escuchamos. Hola, buen día para todos. Bueno, sí, muy chévere todo lo que nos han contado sobre el libro. Muchas gracias al pastor Cristian por todo ese conocimiento que nos transfirió. Y pues, digamos que lo que más me gusta es que el libro también se enfoca mucho en ciencias. Entonces me ha permitido pues aprender mucho sobre esa integración bíblica en ciencias. Lo he intentado hacer, bueno, pese al tiempo. Trato de buscar rápido un principio que se acerque más al tema y me ha ido muy bien. Me ha gustado mucho hacer integración bíblica y me ha parecido pues muy útil, muy chévere también para los niños. Lo he implementado también en los experimentos. El último que implementé fue el de la levadura, que también habla la palabra de Dios sobre la levadura. Y me pareció muy chévere, ¿no? Porque a veces uno piensa que la levadura es como algo malo, ¿no? Que leuda toda la masa, pero miren que es un cambio, ¿cierto? Y pues los cambios pueden ser para bien o para mal. Entonces así lo hemos aplicado. Muchas gracias, profe Cristian, gracias a Melissa también, y Dios los bendiga. Amén. Qué bueno, gloria a Dios, que dicha Ujú. que ha servido. Sí, es No que sé si- desde las ciencias, pues es un campo muy amplio, ¿no? Para hacer integración, creo que es el que, no sé, de pronto el por que eso, más oportunidades nos da, ¿no? Para bueno, por eso es integrar la con la materia otra. más bonita, es la Sí, materia más linda. es- Estoy de acuerdo. De hecho, creo que es muy importante siempre estar en contacto con Elizabeth y con Omar de Hidekel,
porque vamos a desarrollar, sí lo voy a decir vamos porque lo iba a hacer esta semana, que les comenté que iba a estar allá en Colombia, pero íbamos a desarrollar más material con talleres, con videos, con material descargable y vamos a desarrollar muchísimas más herramientas que ayuden a los profesores a hacer esta integración bíblica. Yo lamento si a algunos les incomodó porque es más trabajo, sí es más trabajo, pero es bonito porque es un trabajo inspirado por el Señor. Entonces sí, vamos a también proponerles muchas formas en las que podemos ayudarles y que les sea más rápido y más accesible llegar a esa integración. Jairo fue primero. Cristian, buenos días. Bueno, agradecido con el trabajo que has hecho. La pregunta mía va enfocada a lo siguiente: ¿qué papel juega la oración dentro de la integración bíblica? Es decir, porque pienso que ahí está gran parte del éxito o el fracaso de una integración, porque finalmente esa acción invisible siempre tenemos que tenerla en cuenta, pero yo no la veo muy marcada en todos los temas de integración bíblica. Entonces quisiera preguntarte a ti como autor del libro, dónde queda la oración en la integración bíblica? Y cómo plantearla también para que sea intencional, porque me llamó mucho la atención ese planteamiento de que hoy en día se ha vuelto más, digamos, simplemente la planeación implica llenar unos cuadros, pero no hay vida muchas veces, entonces no hay intencionalidad y no es propositivo tampoco. Entonces quería hacerte esa pregunta específica. Ok, muy buena pregunta. De hecho, el libro habla acerca de retos de la integración bíblica y creo que Jesús mismo nos enseñó eso, ¿verdad? Cuando Él nos dio la palabra, la parábola del sembrador, nos habló de cómo una persona absorbe esa palabra y hace la comparación con la semilla. Y ahí vienen todos los escenarios, ¿verdad? No voy a predicarles porque no es la idea, pero ustedes recuerdan que una semilla cayó junto al camino, las aves las robaron, otras cayeron sobre las piedras y se secaron, germinaron, hicieron raíces, pero no lograron crecer. Otras cayeron junto a los espinos y otras sí cayó en buena tierra. Y yo creo que eso nos revela cómo tiene que ser nuestra oración. Porque cuando uno lanza una verdad bíblica en clase, el enemigo también puede llegar y robarla. Entonces creo que una primera fase en la de nuestra oración es orar y quitar todo espíritu, quitar toda ideología, quitar todo pensamiento que el enemigo haya plantado, que es la primera entrada en la que chocaría esta verdad bíblica. En el segundo dice que la semilla germinó, pero se secó y no pudo agarrarse a su sustrato, no pudo plantarse correctamente. Y eso ocurre cuando el estudiante pues lo ve con alegría, qué bonito eso, qué lindo, pero no lo logró conectar con algún aspecto de su vida o con algo que ya tenía de cosmovisión. Entonces orar de que haya que se plante correctamente, que haya esa conexión con lo que ya se viene formando, orar de que el Espíritu esté regando esas plantas, orar para que Dios nos revele cómo propiciar espacios donde haya esa frescura del Espíritu Santo para que no se seque esa semilla. La siguiente cayó en los afanes y el afán por el dinero. Entonces orar de que esas preocupaciones se vayan, de que ese afán, de que la gente esté buscando su propio bien únicamente, de que están buscando como el éxito, orar en contra de eso también, yo creo que el servicio también sensibiliza mucho esa parte, entonces orar de cómo tenemos oportunidades de servir, orar de que Dios disponga ese corazón, de que los estudiantes, bueno, dispongan su corazón al servicio, y todo eso nos lleva a pasar esos retos que la integración bíblica tiene. Como usted dice, la oración es el eje de todo, ¿verdad? Sin oración, pues no sirve, ¿verdad? En vano nos sentamos a hacer un cuadro de integración bíblica si yo no estoy orando por mis estudiantes. Y otra cosa es que la oración nos sensibiliza, la oración nos permite entender a las demás personas. Si yo solo me quejo de un estudiante y me quejo y me quejo y me quejo, nunca voy a tener el amor para poder hacer una integración bíblica para él.
Pero si yo estoy orando por él, estoy orando por sus necesidades, estoy orando por sus familias, estoy orando por su casa, estoy orando en particular por ese joven, se despierta en mí ese corazón de amor y de sensibilidad que me permiten y me facilitan una revelación de una integración bíblica que a él le va a servir. Entonces, si no orar, mejor ni haga integración bíblica. Y si va a hacer integración bíblica, más vale que nos pongamos a orar y a interceder. No es una oración de Señor, bendice mi integración. No, Señor, yo ato todo espíritu que viene a despistar, que viene a distraer, que viene a robar, que viene a mentir, todo espíritu que viene a poner sequedad en el espíritu, todo espíritu inmundo que venga y comenzar una guerra. Porque yo creo que más que profesores somos soldados, entonces nos toca también esa guerra y esa pelea. Ok, muchas gracias. Yasmín. Buenos días para todos, Dios les bendiga. Buen día, Pastor Cristian. Primero agradecerle este espacio. Algo que de lo que su merced mencionaba hoy, que yo trato mucho como de ver en las integraciones bíblicas, es precisamente el tema que su merced hablaba de la revelación. Pronto no uno solamente hacer una integración y esperar que los chicos les quede, sino que realmente pues el Espíritu Santo es quien transmite a ellos y quien hace la obra. Por otro lado, sí me gustaría comentar respecto a lo que he aprendido en el libro, de acuerdo a los niveles. Estoy tratando estos últimos talleres que ellos puedan ver la parte secular y también qué dice la Biblia acerca de eso. Es un poquito complejo porque hay temas históricos que son pues de análisis y es difícil, pero me gusta mucho hacer eso porque ellos están entendiendo tanto lo que dice la historia, lo que dicen diferentes autores respecto a algo que sucedió, esas ideologías que tienen muy marcadas, pero también resaltar que es muy indispensable la parte de la Biblia y entenderlo desde esa perspectiva. Entonces agradezco mucho esa parte que he aprendido con este libro. Amén. Muchas gracias a Dios por su revelación y creo, imagínense en ciencias, a lo que entendí entonces es como de historia, de estudios sociales, ¿verdad? Sí, señor. Imagínense en ciencias que a veces hasta tenemos que enseñar cosas que definitivamente los vemos hasta absurdo, pero nos toca enseñarlo. Y no los eliminamos del currículo, sino que los vemos en el nivel que corresponde. Entonces, cuando ocupamos ver algunas cosas de evolución, inclusive, se ven en el nivel correcto, ¿verdad? Y eso nos permite luego ampliar nuestro panorama a través de la cosmovisión bíblica. ¿Alguien más? No todos, por favor. Bueno, profesor Cristian, muchísimas gracias de verdad por este espacio. Sé que también algunos profes y algunas personas que están aquí conectaditas del equipo de Homic tienen ahora ya a las 8 una reunión o tienen clase a las 8, entonces ya algunos se están retirando. Pero pues bueno, de verdad agradecemos por su vida y le damos gracias al Señor de verdad por esa convicción y ese tanto el querer como el hacer para poder querer compartir todo ese conocimiento que de repente usted recibió como estudiante del colegio de su padre y ahora usted está también promoviendo todo este conocimiento para los colegios cristianos, para programas cristianos que queremos realmente ser más intencionales, más efectivos en la transmisión de los principios de la palabra de Dios. Y gracias por toda la retroalimentación que usted nos ha dado a Homic. Queremos que de repente siga siendo, pues en la medida de lo posible, ahí como un consejero, un asesor, poder consultarle. Nosotros queremos en algún momento poder tener nuestro material impreso, ¿sí? Pero pues para eso obviamente necesitamos como esa posibilidad de tener como una revisión de expertos y creo que queremos contar con usted para ese proceso. Ya estaremos hablándole más específicamente de ese proceso que queremos iniciar, pues con la ayuda del Señor y de pronto podamos avanzar con su ayuda y su apoyo. Entonces, ojalá que algún día podamos ir a visitarlo, porque no, ahí estaremos pues orando por ese tema. Entonces, nuevamente, muchas gracias. No, Muchas y gracias. gracias a Y pues ustedes y seguimos en contacto. gloria a Dios, ¿verdad? Por todo este espacio y todo.
Amén. Así es. Bueno, entonces nos despedimos. Gracias a todos los docentes, los padres, los maestros que se conectaron el día de hoy. Acá ahí están los tanto profesores de Home, docentes como padres de familia, como maestros del programa AMO, que también son maestros voluntarios, no necesariamente docentes licenciados, ¿no? A nivel profesional, pero son maestros, es decir, están allí con ese rol principal, ¿no? De transmitir sabiduría, de transmitir, de enseñar con el ejemplo, de discipular, que es el rol principal del maestro, ¿no? Por eso al Señor Jesús le decían, maestro bueno. Entonces, pues bueno, de verdad que darles las gracias a todos los que están aquí, mentores, docentes, padres de familia em, y maestros de AMO. Muchas bendiciones, profesor Cristian, y seguimos en contacto. Amén. Hasta Gracias luego, que por Dios los bendiga. cerrarnos este club de Muchísimas lectura. gracias. Les vaya muy bien. Bendiciones. Que Chao, estés chao. muy bien. Gracias. Amén.